Bien, entonces, datos en este ejercicio y vamos a sacar 5 calores. Nuestra QT y va a ser la sumatoria de 5 calores. 3 sensibles, sumatoria de calor sensible, más la sumatoria de 2 calores latentes. Sumatoria de calor latente de vaporización, más, bueno, aquí ya no entraría sumatoria. Lo estoy poniendo separado. Calor de vaporización más calor latente de fusión. Acá. Ahora, ¿cómo eran los calores sensibles aquí? Creo que aquí probablemente sí les está variando el resultado. Es que sí varía algo. No creo que sea por el CP tanta variación. Bueno, QS1 sería de nuestro calor de menos 15 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Aquí puede haber un punto de variabilidad. En este calor, primer calor sensible, que es de agua menos 15 a agua 0, es hielo, es decir, es agua sólida. Agua en fase sólida, perdón. Sólido. Por lo tanto, el CP que utilizaríamos sería el CP del hielo. No sé si eso, si utilizaban ese valor de CP. Entonces, a ver, déjenme abro la tabla. Es el Litesca, sí, es el Litesca. Tabla 3. A ver, entonces, en este caso, en este primer calor específico, íbamos a trabajar con el del hielo. Aquí están los del hielo, que es agua, pero es agua en fase sólida. Entonces, ¿qué temperatura era la inicial? 258, creo. Tuvimos a tener que interpolar. Entonces, de aquí íbamos a tener que sacar el CP del hielo a 258. Kelvin, que es menos 15 grados centígrados. No, que más o menos iba a caer cercano al 2 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, a lo mejor si no utilizaron este valor de CP, puede ser motivo de la variabilidad que les haya generado. Si utilizaron este CP, utilizaron el del agua líquida. Yo utilicé el del agua líquida. Ok, entonces ahí probablemente hay una variación porque es 4.18 el del agua líquida. Entonces ahí hay una fuente de variabilidad ya, ¿no? Bueno, esa es una. Entonces, luego íbamos a sacar, un segundo, el calor latente de fusión a 0 grados centígrados. Entonces ahí no creo que vaya a haber variabilidad porque es la masa de 2 kilogramos por el HIF. Entonces es 2 kilogramos por el HIF, ¿no? Entonces ahí como son valores exactos, no creo que nos haya generado una variabilidad. Luego calor sensible 2, que sería de 0 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados. Entonces, en este caso íbamos a utilizar el CP del agua líquida. Específicamente de 0 grados centígrados, porque es la temperatura inicial. Si se fijan, utilizamos el valor de CP de la temperatura inicial. Por eso, en este caso, el del hielo, pues sería el del hielo a los 258. Que pues había que interpolarlo, ¿no? Interpolar. Y en este caso, pues sería el de 0 grados centígrados. Perdón, 0 grados centígrados. Aquí tampoco, dígame. Pero no entiendo bien. Es que no sé cómo preguntar. Por ejemplo, el 0 grados y luego del 0 grados a 100. ¿De dónde lo saca? Es que es su temperatura de congelación y de ebullición. Acuérdate que antes de hacer esto, primero tienes que identificar a qué temperatura congela, que en el caso como este es el agua, 0 grados centígrados, esa es 0 grados centígrados. Y la ebullición, que como es el agua, es 100 grados centígrados. Cada sustancia va a variar esto, pues, y obviamente estos valores van a estar en función de estos cambios de fase que se presenten. ¿Sí me explico? Sí, profe. Okay. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Con interpolar se refiere al CP igual a A más B. No. Interpolar es cuando haces la regresión lineal.
cuando agarras X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, cuando haces en la calculadora o en el Excel, donde lo hayan... Ah, ok. Sí, Yo me acuerdo que nosotros lo vimos en Excel, pero no sé si en otra materia también ya lo han visto en calculadora. Que es cuando la interpolación, recuerden, es cuando tienen un grupo de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de datos. Entonces, este es mi X1, este es mi Y1. Pero el valor que a mí que ocupo es uno que no está, porque no viene 258. Entonces, lo que ocupamos es el valor de Y, que en este caso la YSP, que corresponde a un valor de X de 258. En la calculadora lo pueden hacer, o lo pueden hacer en el Excel, o... Bueno, no me acuerdo de qué otra forma. En el StatGraphic también, pero pues no tiene caso abrir el StatGraphic nomás para interpolar. En la calculadora lo pueden hacer. Si alguien no se acuerda, es que la verdad no me acuerdo si en diseño lo vimos en calculadora. Yo sé que lo vimos en Excel y en StatGraphic. Pero como es muy común la interpolación, la verdad yo pensé que ya lo habían visto en calculadora. Si no es así, está muy sencillito. Si tienen, a ver, ¿dónde está la pantalla? Esta calculadora, póngala en YouTube y está, de hecho, cuando yo lo veo esto en clase, me guío en el tutorial que viene en YouTube, póngale interpolación de Casio, el modelo ese que está ahí, FX no sé qué. O si tiene otra calculadora, pues póngale el modelo de la calculadora, ¿no? Y ahí les va a salir cómo interpolarlo con la calculadora. Lo pueden hacer a mano incluso también, pero es súper laborioso, no se lo recomiendo. Pero lo pueden hacer, ¿no? No se limiten por eso. Lo de la CP, señorita, no es una interpolación porque realmente ahí lo de la fórmula no es una interpolación porque ahí lo que está haciendo es aplicar una ecuación para encontrar un resultado, ¿no? Entonces, ahí sí no es una interpolación. La interpolación a regresión lineal es cuando tienes de una tabla de datos, como en este caso de la tabla 3, tienes un grupo de datos conocidos. Por grupo de datos conocidos me refiero a temperatura CP, perdón. Y el dato que ocupas es un valor que no viene específicamente en la tabla, pero está dentro del rango de datos que vienen en la tabla. Por ejemplo, como en este caso, ocupamos el de menos 15 grados centígrados, que es 258.15 Kelvin. No viene aquí el 258 Kelvin, pero viene 240, 260. O sea, el valor que estoy buscando está dentro del intervalo de 200 a 273. Por eso se llama interpolación, que está entre un grupo de datos. Si fuera al revés, sería algo que se llama extrapolación. Por ejemplo, si yo de estos datos quisiera sacar el de 180 Kelvin, por ejemplo, entonces ya no pudiera utilizar esa ruta, porque ya no sería interpolación, sería una extrapolación, que es un procedimiento mucho más complejo, que no es muy recomendable. Al menos estadísticamente no es muy recomendable. Y además, para el uso que le estamos dando aquí, la verdad, no tiene caso ver ese mitote porque está bastante largo, ¿no? De hecho, no lo vimos en diseño de experimentos, porque no es recomendable. Bueno, entonces, ¿sí le quedó claro lo que es la interpolación? Sí, muchas gracias. ¿Sí lo han hecho en calculadora ya? Es que no me acuerdo. Sí, profe. Sí, bueno. Es que yo me acuerdo que cuando tenemos clase presencial, siempre lo vemos primero en calculadora y luego en el Excel. Pero sí me acuerdo que no lo vimos en calculadora. Bueno, igual, chéquenlo, pónganle, busquen el tutorial o busquen el manual. Si ahí se les complica, me lo comenta en la siguiente clase y ahí a los que se les haya complicado, pues ahí al final de la clase, cuando los demás se pongan a chamear otra cosa, ahí ya lo checamos, ¿no? Ahí los apoyo con esa parte. Pero primero chequen ustedes porque van a ver que realmente es muy sencillito. Bueno, entonces, ese sería nuestro segundo calor sensible. De 0 a 100, repito, aprovechando la pregunta de una de sus compañeras, ¿por qué de 0 y 100? Porque son las temperaturas de cambio de fase de esta sustancia. Si hicieron el de mercurio, pues van a ver que las temperaturas de cambio de fase del mercurio son distintas a esto. No me acuerdo cuáles son, creo que es 360, algo así, la ebullición del mercurio. Entonces, creo que en este ejercicio número 2 del mercurio, solamente teníamos un cambio de fase, que era la ebullición o vaporización. Entonces, en este segundo ejercicio, si mal no recuerdo, ahorita me corrigen si estoy en error, nuestra QT era calor sensible 1, más calor latente de vaporización, más calor sensible 2. Si mal no recuerdo, no. Porque creo que es 350, 370, algo así, la ebullición del mercurio.
Y la congelación es una temperatura que es menor a 15 grados centígrados, así que no nos afectaba la congelación del mercurio. Perdón, me regreso al 1. Luego seguía un cuarto calor, que es el calor latente de vaporización, que pues era la masa, los 2 kilogramos, por el HFG, que también es un valor que viene directo a la tabla, así que no creo que les haya generado variabilidad. Y el último es calor sensible 3, que sería, en este caso sería de 100 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Pero para este caso ocupamos el CP del agua, de vapor de agua o agua gaseosa a 100 grados, que creo que ya lo habíamos sacado la clase pasada, ¿verdad? El de vapor de agua a 100 grados centígrados, creo que lo hicimos en uno de los ejemplos. ¿Sí que no? A ver, a ver. Sí, aquí lo hicimos. Bueno, es lo que ¿era agua también no me acuerdo. Sí, de hecho ya teníamos el CP ya lo teníamos aquí, miren. Entonces ya no había necesidad de volverlo a calcular, porque ahora habíamos calculado en el ejercicio pasado, ¿no? En el que hicimos de ejemplo. Porque pues al final de cuentas era agua a 100 grados centígrados. Entonces, lo único que íbamos a cambiar, pues, bueno, este valor lo íbamos a meter acá, y lo que iba a cambiar era la masa y el diferencial de temperaturas en este ejercicio número 1. Pero ahora, en este caso, para cuando es agua en fase gaseosa, o bueno, sí, el agua en fase gaseosa, es cuando utilizamos la ecuación de CP. Ecuación de CP, que viene en la tabla A2, que es de las tablas termodinámicas. Ahora, alguien me preguntó, para los otros gases no viene, bueno, sí. Bueno, si es que no se presentara, creo que para el alcohol etílico no viene en gas. Bueno, si por alguna razón en esas tablas con las que trabajamos, que son las mismas con las que trabajan en termodinámica, que son las tablas del libro de termodinámica de Yunus Engel, en la A2 no viene el CP en fase gaseosa, o sea, no viene el gas en esa ecuación, no pasará, no nos vamos a complicar la vida y trabajaríamos con el valor que viene en las tablas. Obviamente ahí lo que se tendría que hacer sería buscar otras tablas donde venga más información, pero solamente yo siempre digo, vamos a trabajar con esas tablas, ¿no? Que son las más comunes, no nos vamos a ir a buscar otro libro, etcétera, para no tampoco que sea tan engorroso este procedimiento. Por lo tanto, a lo que voy, si viene un gas o un fluido que no viene en esa tabla y solamente tenemos el valor de la fase líquida, pues en ese caso, por ausencia de más información, solamente utilizaríamos ese valor de CP. No me acuerdo si en este caso se presentaba. Del agua no era, no lo íbamos a hacer. Creo que el mercurio. No. Bueno, no me acuerdo. Entonces, con estos 5 calores íbamos a sacar el QT. Ahora, probablemente la variabilidad en este primer ejercicio venía del calor sensible 1, que es de utilizar la CP de hielo, y del calor sensible 3, porque creo que cuando este resultado se obtuvo, no se hizo con el CP del líquido a 100 grados centígrados, también de forma errónea, creo. ¿Cuándo lo hice el semestre pasado? Y creo que sí. Entonces, de ahí que nos podía variar el resultado. Entonces, si gustan, recalcúlenlo para ver en cuánto nos da. Denme un segundo más en lo que voy y atiendo a alguien que llegó aquí. Ahí vengo volando.
Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda con esta actividad? Bueno, si lo están recalculando, recalcúlenlo para que ya fijar ahí el resultado, ¿no? El otro que comentó era el 3. En este, generalmente el error, bueno, la discrepancia se debe a que como en este ejercicio se está enfriando, es un proceso de extracción de energía, es decir, coloquialmente conocido como enfriando. Al momento, en este calor total, eran 2 calores, si mal no recuerdo. Un calor sensible, uno que va de los menos 15 grados, no, de 25, que es 298.15 Kelvin, hasta la temperatura de congelación, temperatura de fusión, que, ¿cuál es el alcohol etílico? Etílico. Sería calor latente de menos 156 centígrados. Hasta los menos 156 más 273.15 hasta los 117.15 Kelvin. Y luego teníamos un calor latente de fusión. Ahora, aquí en ocasiones la discrepancia se da porque este resultado del calor sensible 1 nos da negativo, o sea, nos da menos un valor en kilojoules. Menos, le voy a poner aquí asterisco, que en kilojoules. Y el del calor latente de fusión no nos da negativo, de hecho, porque la fórmula que es M por HIF, que en este caso sería los 10 galones, que había que pasarlo a metros cúbicos o a litros, con la densidad que viene en la tabla 3. Un litro son 3.785, así que un litro, 3.785 por 10. Vamos. Entre la densidad, a ver, la densidad es 789, entre 1000, densidad de masa sobre volumen, más es densidad por volumen, por densidad 789. Entonces, nos daba una masa de alcohol etílico de 29.8636 kilogramos. Que íbamos a multiplicar por el HIF, que era 108. 108 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, este resultado, 3225.2742 kilojoules, no nos da negativo, porque aquí no hay ningún negativo, pero en este caso hay que pasarlo negativo. Y la clave es ¿por qué? Porque hay que visualizarlo. Esta energía es la necesaria para el cambio de fase de la fusión. Y recuerden que la fusión es el mismo fenómeno fusión o solidificación. O sea, es el cambio, uno es de líquido a gas, de líquido a sólido, perdón, y el otro de sólido a líquido. O sea, es el mismo cambio de fase. Simplemente lo que cambia es el sentido. Para pasarlo del sólido al líquido, lo que es la fusión o el derretimiento, se le tiene que agregar esta energía, por lo cual es positiva, porque se le está añadiendo. Pero al ser inverso, al pasar de líquido a gas, a sólido, se le tiene que restar. Y como en este ejemplo estamos pasando de líquido a sólido, es una cantidad de energía que se le tiene que extraer. Y por eso a esto se le tiene que hacer, hay que hacerlo negativo, simplemente añadiéndole el signo. En ocasiones, pues sí nos causa confusión eso, pero es por el análisis de los datos que tenemos o del sentido de la extracción de la energía, en este caso del calor. Entonces a lo mejor por eso les varía este resultado. No sé si hicieron eso o si les está variando por alguna otra razón. O sea, puede variar ligeramente, ¿no? El resultado, porque creo que lo hice así rapidito y puede ser que les varíe por algo así. Pero bueno, chéquenlo, analícenlo. Si hay alguna duda, pregunten. Y si de ahí tienen alguna discrepancia, recalcúlenlo para que nos quede claro.
Les repito, puede variar, ¿no? O sea, puede 18.500, 18.300, 18.700. Por poquito sí puede variar, no pasa nada. Bien, ¿alguien lo está recalculando para darle un tiempo? O si no, pues ya para brincarme a lo siguiente. Ya, profe. ¿Ya lo hizo o ya o no lo entendí lo Sí, primero? ya Ah, ok. terminé de anotar. Ok. ¿Alguien más que esté anotando o haciendo el recálculo o corroborando algún dato? Le digo, lo esperamos unos momentos para que termine ahí el movimiento. Si no, pues ya para brincarme a lo siguiente, ¿no? Profe, en donde dice CP en el primero, es la fórmula. ¿Dónde? Dice mucho CP. Aquí y aquí. ¿A cuál te refieres? No, por ejemplo, en el QS1, entre paréntesis, es la fórmula, son los datos que ocupamos. En este caso no, porque este es del hielo. La fórmula de CP, bueno, ¿te refieres a la fórmula de CP? ¿A eso te refieres? Sí. No, porque acuérdate que la fórmula de CP solamente es para gas. Entonces, aquí no es gas, aquí es sólido. Donde aplica la fórmula es esta, porque es donde estás en fase gaseosa. Porque después de 100 grados centígrados estás en fase gaseosa. Entonces, aquí donde aplica, por eso aquí dice ecuación CP. Acá CP, aquí le estoy indicando, es interpolar, porque aquí estás en sólido. Entonces, en sólido, esta ecuación de CP que vimos no la puedes utilizar más que en fase gaseosa. Pero, por ejemplo, en el QS2 dice, entre paréntesis, CP, agua líquida. Esa viene en la tabla. Sí, se viene en la tabla. Este de arriba también, pues, pero como no viene exacto el valor, tienes que interpolarlo. O sea, de hecho los tres vienen en la tabla, pero este lo tienes que interpolar. Este viene exacto porque a 0 grados viene el valor exacto de CP, líquido, ¿no? Y este también viene en la tabla, pero tienes que aplicar la ecuación. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Ok. Bien, chicos, pues, ya nos va a sacar. Tenemos que abrir.
Vamos a entrar a ver coligativos. Pero no nos va a sacar. Bueno, entonces nos vamos a desconectar porque ya faltan 4 minutos, entonces para que no nos corte la mitad de la siguiente parte de la clase. Ya con esto vamos a cerrar lo que es el cálculo de energías para cambio de fase.